Nosotros elegimos el tema Las diferencias y similitudes de los mensajes informativos según el medio, donde abordamos los 3 puntos de vista mencionados en la cátedra: institucional, de edición y de contenido, que se desarrollan en la perspectiva de los medios tradicionales, para aplicar estas categorías en medios no tradicionales, como son Filonews, Vorterix, Infobae, 023, entre otras plataformas, explicando cómo se verían todas estas categorías y las diferencias que se hallan en las plataformas informativas no convencionales. El público que maneja la prensa gráfica es el lector. Es por eso que quien escribe para este tipo de medios debe manejar a la perfección los géneros y estilos periodísticos, además de tener en cuenta de que su discurso está limitado en cierta forma por los anunciantes. El escritor debe poner especial atención en la palabra escrita, ya que tiene una validez dada por su perdurabilidad que es distinta a la palabra hablada. El costo para el empresario de este medio se divide en dos: los gastos fijos iniciales, imprenta e insumos, y la distribución del diario o revista. El enunciatario de los medios radio y televisión no es un lector, por ende lo que se busca es captar la atención. La atención es un fenómeno volátil, por ende el mensaje emitido debe priorizar este aspecto. No tienen una demarcación estilística tan particular, son más parecidos entre sí, más sencillos, de fácil comprensión, y la diferencia en sí se traza en el carisma, en la personalidad del que tiene la palabra. En lo que respecta a la inversión inicial, radio y televisión necesitan de un capital muy grande en insumos y en permisos estatales. En lo digital se depende en cierto modo de los tipos de contenidos que genera cada medio. El consumidor es un usuario y este no responde a la lógica del broadcast sino a la del network. Por ende lo vamos a dividir en 3 grandes grupos: los medios digitales con base tradicional, que hay 2 tipos, los que responden a una versión web de una estructura formada en medios tradicionales, y portales con contenido exclusivamente digital. En ambos casos el funcionamiento es similar de los medios gráficos y los costos de inversión suelen ser mucho menores, ya que no hay imprenta y la distribución es prácticamente gratuita. La diferencia es que la publicidad se da en ventanas gráficas emergentes, por ende no se condiciona el espacio. Medios digitales multiplataforma. Producen contenidos audiovisuales para ser consumidos en varios dispositivos. El costo de inversión inicial está destinado al equipamiento para la realización y producción de estos contenidos multimedia. El objetivo es acompañar a la persona a llenar las burbujas de ocio, brindando distintas formas de consumir el contenido. Por último están los medios autogestivos o de producción personal, los prosumidores, el fenómeno más característico de Internet, donde el usuario puede generar espacios que pueden ser consumidos por millones, con un costo de inversión inicial muy bajo y una configuración de mensaje de forma intuitiva, muchas veces basada en el entretenimiento. La edición en medios digitales varía según la plataforma en la que se encuentran. Medios gráficos. La información que decidimos analizar de estos tiene un orden de importancia y relevancia solo un poco distinto. Infobae, por ejemplo, tiene en su portal principal la noticia del día, y si seguimos bajando se observa cómo pasamos por varias noticias pasando por muchas categorías, al igual que La Nación. 223, en su página principal, tiene un formato parecido, pero agrega además datos extra: clima, gráfico, rankings de noticias, horóscopos, entre otros. Filonews, en su sitio web, utiliza también el mismo formato que las anteriores, pero incluye tips para pasar el rato y algunas noticias de youtubers o influencers y o videos que acompañen. En cuanto al material gráfico audiovisual, cada medio decide si poner o no distintas imágenes o videos que acompañen a la noticia. Hay algunos que deciden escribir sobre información justa y necesaria y llenar de gráficos que aportan datos específicos, y algunos ponen una que otra imagen y escriben un texto extenso. Radio. La importancia de la capacidad de escribir o narrar correctamente sigue importando tanto en los medios tradicionales como en los no tradicionales, como lo son el podcast. Cómo se cuenta una historia no deja de importar en ningún tipo de medio. Televisión. Hoy en día, la televisión en formato tradicional no tiene tanta visibilidad como antes. El gasto en vestuario y en cantidad de cámaras no es sumamente necesario con los medios no tradicionales emergentes. Canales de noticias que surgen en YouTube o en otras redes sociales optan por ser espontáneos, utilizar una cámara y tener cercanía con el público. La televisión actual también opta por subir la transmisión en vivo por YouTube o su página oficial, o resube esa misma transmisión unas horas después en YouTube. Una nueva modalidad de edición surgió hace poco con la combinación de cámara y radio, como es el caso de Vorterix, una plataforma multimedia digital de Mario Pergolini que tiene radio, transmisión de video y sitios de contenido informativo musical. Para hablar del aspecto del contenido, quiero comparar inicialmente con la prensa gráfica.
La variedad del material sigue siendo muy importante, pero además, un mismo contenido le podemos dar múltiples formas, como videos, GIFs, flyers, obviamente adecuando la información según el medio o la red social en la que estamos adecuándonos como plataforma. Por ende tenemos herramientas diferentes que nos brindan esas redes. Además, la información también abarca formatos ya conocidos tradicionales como noticias, crónicas. Las plataformas no tradicionales tienen un gran impacto en su público a la hora de transmitir ideas, igual que la prensa gráfica. Si comparamos con la radio, el factor humano sigue siendo fundamental, pero a diferencia de la plataforma radial, las múltiples capacidades en la generación de contenidos le permite llevar este factor a otro nivel de mayor impacto. Si hablamos del impacto sonoro, se basa en todas las plataformas que incorporan videos, donde las tonalidades, expresiones son igual de importantes que la plataforma radial. A continuación voy a mostrar un ejemplo de una plataforma de Filonews de YouTube. Si comparamos con la tele, podemos ver que la importancia de la vestimenta no rige exactamente a las mismas formas televisivas. Más bien opta por un estilo informal y casual, que creo yo genera un acercamiento de empatía por los públicos que decide incorporar, un público más joven. También siguen importando los personajes de las historias, pero no dejan de publicar historias populares que tienen mucho impacto y mucho éxito de igual manera. La imagen sigue siendo un factor fundamental para atraer a los públicos, pero a diferencia de la televisión, por ejemplo, Filonews en su plataforma de Instagram acentúa el impacto con la imagen agregando ediciones, titulaciones, más aún la atención. Si comparamos con la tele y la radio, sigue siendo fundamental además la cercanía con los fenómenos y el aspecto simultáneo. Los medios no tradicionales, a pertenecer además a redes sociales, logran simultaneidad y rapidez para la publicación de diversos contenidos, casi de forma instantánea, permitiendo por ejemplo subir historias en directo. Mucho se habla de la muerte de los medios tradicionales a manos de Internet, pero ¿es tan así? Si tomamos el texto de Gustavo Aprea en el que habla de las muertes del cine, podemos observar que en sí misma la industria no muere, muta, se resignifica su valor social, se transforma y en esta clave podemos hablar de cambios, de oportunidades en estas crisis. Por eso, si nos fijamos en la etimología de la palabra crisis, es posible pensar a este fenómeno como una oportunidad de resignificación donde los medios deben decidir, pensar y crear una nueva forma de producir contenidos. Desde hace más de 10 años se habla de la muerte de la prensa gráfica en papel y que las grandes corporaciones van a sufrir mucho en caso de no ayornarse. El New York Times anunció en 2016 la muerte oficial del término diario o periódico. Es por esto que podemos ver a la prensa gráfica resignificarse en portales de noticias web con pauta más presente y más segmentada gracias a la Big Data, con una posibilidad de extensión casi ilimitada dándole al comunicador una mayor libertad a la hora de cumplir su labor. En el rubro revistas se amplió el rubro donde se incorporaron ciertos blogs especializados y se fue transformando la industria apoyándose en la llegada al público de las redes sociales. Bueno, es obvio que la radio y la televisión como las conocemos, ¿no?, de las últimas décadas o como están pasando por una crisis tremenda. Y los canales de televisión de alguna manera también. Los ratings de la hoy se ve por otros sistemas, ¿no? Se puede ver por una red social o se ve por cable, satélite, on demand o lo que quieras, pero digamos, si sumamos todas las pantallas que se ven, el rating tradicional de la televisión está muriendo. El promedio de edad del televidente de un canal abierto está arriba de los 65 años y los pibes no miran, mis hijas no miran televisión común ni escuchan radio. Y este panorama se dio en gran medida por lo que decía el otro partícipe de esa charla, Mario Pergolini, que decía que es imposible sustentar el medio, tanto radio o televisión, porque los patrocinadores no necesitan de los medios tradicionales para llegar a la audiencia que quieren llegar y que incluso estos medios no pueden darles datos tan certeros de la audiencia como los que le brinda el Internet gracias a Big Data. Por eso lo que se viene es un nuevo modelo de negocios entre medios y marcas que le exige al medio una mutación, un cambio. Es por esto que él planteó la estrategia de Vorterix Filonews, un modelo de plataformas digitales que diversifique la audiencia en distintas redes, pero que a su vez cuantifique para tener números certeros para presentar a las marcas. Creo que siempre va a haber alguien que va a querer escuchar nada más una voz que le cuente un cuentito. Va a venir la tecnología, va a pasar de todo, nos va a encantar hacer, pero siempre va a haber alguien, vamos a ponerlo más fílmico, que va a desempolvar un aparatito, lo va a prender y va a escuchar a alguien, tal vez tu voz, la de otro, la mía, lo que sea, y se va a quedar escuchando aunque sea de... Después a lo mejor lo tira. Pero
Eso que pasó desde la primera vez, creo que eso va a seguir pasando en el humano. ¿Se va a llamar radio? No creo. No. ¿Será en otras cosas? Yo creo que eso el humano no lo va a poder perder y no sé si una inteligencia artificial lo va a poder adquirir.